Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero reivindicar la movilización que se está llevando adelante, más allá de lo variopinta que pueda ser, pero donde mis compañeros de bloque están bancando lo que yo voy a bancar y a sostener desde este lugar. Y la verdad que seguir separando al pueblo argentino entre quienes son nacionales y populares y quienes son golpistas, me parece que ya es un discurso que se está desgajando, se está derritiendo como hielo al sol. Y no van a poder seguir tapando el sol con las manos. Hay un pueblo, afuera hay trabajadores que se están expresando porque saben que la reforma que se pretende, no solo del Consejo de la Magistratura, sino con los tribunales, con las Cortes de Casación, con la reglamentación de las medidas cautelares, no convence ni a la mitad de los diputadas y diputados que lo dicen defender. La verdad es que hace rato que se los nota incómodos y entiendo la incomodidad. Yo en este momento estoy como si tuviera que presentar la apelación de una sentencia que ya nos vino en contra y que aparte sé la Constitución de la Cámara y cómo va a fallar, y que también va a fallar en contra. Más o menos esto es lo que va a pasar después que se apruebe esta reforma judicial. Ya se va a saber quiénes van a ser los jueces, ya se va a saber cómo van a fallar, ya se va a saber quién los va a gobernar. Ni siquiera va a hacer falta ponerlos en una servilleta, van a ir en una lista de candidatos, ya sabiendo a quiénes van a responder, quiénes son sus padrinos. Esto es lo que se va a lograr con esta reforma. Nosotros, que venimos poniendo la mejor buena voluntad en uno de los lugares más incómodos que se puede estar, que es enunciar realmente las convicciones, que es defender aquellas convicciones y aquellas luchas de quienes decimos representar. Y es muy incómodo porque es más fácil oponerse, es más fácil decir a todo que no. Y sin embargo, venimos acompañando todas aquellas reformas que entendemos con todas las dificultades, con todos esos cambios, pero que son importantes, que se vienen defendiendo desde las calles desde el 2001, que se vienen reclamando, porque estuvimos antes en contra de la privatización y estuvimos a favor de la estatización de YPF, porque es difícil mantener la coherencia ante un diluvio, y lo que está sucediendo es esto. Es un diluvio. Son las inundaciones que tanto le molestan al oficialismo, que tanto que ayer nos plantaron el trabajo en comisiones cuando teníamos pedida una sesión especial para tratar los temas que realmente le importan a la gente, que están pensando cuando ven una nube en el cielo que ojalá no llueva, y lo que va a llover no es café, y no estamos preparados. Pero no importa, no nos queremos preparar. El Poder Ejecutivo tiene premisas que son sus propias premisas. Y ojalá solamente fuera querer tener poder. Porque realmente la discusión del poder creo que es una discusión sumamente interesante que podríamos darnos en otro plano. Pero lamentablemente no creemos que sea solo una cuestión de poder. Nosotros preparamos un dictamen en este camino que venimos defendiendo del Consejo de la Magistratura y de la democratización de la justicia. No como un discurso preparado ad hoc, al efecto, como el que nos presenta el secretario de Justicia cada vez que viene. Hoy digo una cosa, los trato a todos ni siquiera de alumnos, aunque lo tenemos que escuchar como si fuera un profesor. Y lo que digo la semana siguiente, lo que leí, digo que esa es la interpretación, a la semana siguiente lo cambio, sin fundamento alguno, sin razón alguna, sin antecedentes ni legislativos, ni antecedentes de doctrina, simplemente lo que interpreta el gobierno y nos vienen, nos lo dicen y nos leen la Constitución, como si en la Comisión de Asuntos Constitucionales tuviéramos que estar estudiando la Constitución para formar parte. Más allá del insulto a la inteligencia que representa la forma en que somos tratados,
y pienso que esto también incluye a los diputados y diputadas del oficialismo, que deben soportar este trato, aunque de alguna manera, como tienen que defender al gobierno al que pertenecen, no lo demuestran de la misma manera. Ayer escuchamos toda una exposición donde lo que se había dicho la semana pasada no era lo mismo. Y nos presentaban como los grandes logros de un proyecto de Consejo de la Magistratura, temas que en el año 2009-2010 nosotros lo presentamos como un proyecto en el cual no encontramos el mínimo apoyo del oficialismo. Cuando planteábamos, por ejemplo, el concurso previo, cuando en realidad nosotros veníamos hablando de la necesidad de reformar el Poder Judicial, la necesidad de no mantener este status quo que tanto daño le hace a los justiciables, la necesidad de democratizar la justicia. Esa necesidad está plasmada en un proyecto que se presentó y que luego logró determinado consenso, más allá de los acuerdos a los que tuvimos que arribar en aquel entonces con el llamado Grupo A, para que tuviera media sanción, porque el oficialismo no acompañaba un proyecto tan progresista como el que habían presentado las organizaciones y que nosotros habíamos recogido para ser presentado. O sea, ni siquiera es un proyecto que está hecho en un laboratorio, que está hecho en la oficina de un secretario de justicia o de un ministerio, pensando por qué lugar se van a llevar puesta la justicia, por qué lugar van a ser los únicos controlantes de todo para que nada llegue a perjudicarlos, aún actuando contra la ley. Eso es lo que están buscando, impunidad. Y en ese trabajo por buscar impunidad interpretan lo que interpretan como quieren interpretarlo y a como dé lugar. Nosotros no, trabajamos con las organizaciones y ese trabajo es un trabajo que está en el dictamen de minoría. Es un proyecto de Consejo de la Magistratura que cuando ustedes querían reducirlo y lo redujeron a los miembros, para poder tener ese gobierno que no lograron tener sobre el Consejo, nosotros hablábamos de una ampliación y seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de que es necesario 21 miembros. Esos 21 miembros que podrían ser más siempre y cuando se mantuvieran los equilibrios, reconocía ya a los integrantes de la academia. No es algo que vienen ahora a explicarnos la importancia que está en la Constitución de incorporar a los integrantes de la academia, científicos. En ese momento hasta decíamos que ciencias, de las ciencias humanísticas, que no tenían que ser solo abogados, jueces, tenían que integrar el Consejo de la Magistratura. Nosotros no estamos en desacuerdo con el voto. No nos corran con el tema de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del voto. Por eso es tan difícil la enunciación. Porque la enunciación de la democratización de la justicia que hace la presidenta, que es maravillosa y que solamente siendo hasta con la voluntad que tiene uno, como para poder avanzar en estos temas, como para poder tener una conquista y entregarle a la sociedad una conquista que se merece después de este 2001, donde hemos visto que siguen repitiendo que en este Congreso no lo representamos, donde hay un 60% de gente que está en contra del gobierno, pero también hay más de un 60% de personas que están en contra de la oposición, que no entienden lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de conjunto. Y lejos de ser una conquista para esta sociedad que la está esperando, para esa gente que está siendo desalojada, para esa gente que no puede llegar a la justicia porque los costos son altísimos, porque desde los 90 que lo que se viene haciendo es privatizar la justicia, le estamos dando este tipo de leyes retrógradas, neoliberales. Realmente ayer, cuando escuchaba al secretario de Justicia, me parecía estar escuchando a Cavallo, cuando también hablaba de la industria del juicio, para cercenar los derechos. Y está sucediendo lo mismo, se está hablando de los grandes estudios, los mismos grandes estudios que siguen siendo amparados por todos los gobiernos, porque forman parte de una gran corporación que también define esta reforma que nosotros queremos hacer y que tienen una incidencia total y que nosotros no amparamos, pero no nos basamos en el ataque demagógico a los grandes estudios jurídicos,
para traer una reforma que, lejos de perjudicar esos grandes estudios, a los únicos que perjudica es a los sectores más vulnerables. Como decía, nuestro proyecto habilita la consulta popular. Claro que la habilita, claro que estamos de acuerdo con que la gente participe. Pero si hablamos de democratizar, democratizar es algo más que votar. Así que, por favor, no nos sigan corriendo con el tema del voto popular. No estamos en desacuerdo, y la propia Constitución así lo reconoce, que es la soberanía popular. Y esa soberanía popular está por encima de todo el sistema. Esa soberanía popular es la que pinta de cuerpo entero a la democracia, y esa soberanía popular es la que nosotros defendemos. Pero ¿cómo se manifiesta? Votando cada 4 años, partidizando el Consejo de la Magistratura y que hagan los contubernios que hacen acá y que terminan sacando los engendros de leyes que están sacando últimamente, en los cuales nos es imposible acompañar, aunque el enunciado lo compartamos. Porque a poco de andar desatando el paquete, lo que nos encontramos huele tan mal, está tan mal, que no hay forma de llegar a un consenso, que también está inhabilitado desde el discurso, está inhabilitado desde la forma en que se trata en las comisiones. Y como estamos de acuerdo, hemos presentado un proyecto en el cual existe la consulta popular. Pero la consulta popular es la designación de los jueces, no es ni una boleta atado el consejero a un partido político, sino la toma de decisión. Eso es democratización. ¿Qué viene sucediendo con la sociedad? La sociedad no participa en las tomas de decisión. Vayan, vengan, voten, votennos. No los vamos a defraudar. Otros dicen o dijeron, vamos por un país en serio. Y la verdad que últimamente, hasta este hemiciclo, hay una carpa enfrente y una carpa acá adentro. Esto parece un circo, y la verdad que uno no se preparó ni para ser payaso, ni para ser como algunos pretenden y así nos tratan, domadores de leones, domadores de animales, porque el tratamiento que hemos recibido en la Comisión de Asuntos Constitucionales no es otro que ese. Y en ese mecanismo circense, al que no queremos pertenecer, y nos gustaría que esta Cámara de Diputados estuviera a la altura de los tiempos, como le gusta decir a la presidenta en su Twitter, y como dije la vez pasada, no sé qué sistema de medición tiene, porque si la altura es esto que estamos viendo acá, es demasiado petiza, demasiado corta. Y como decía, y tengo que seguir fundamentando porque estamos hablando del Consejo de la Magistratura, nuestro proyecto plantea la consulta popular y plantea un comité asesor formado por 12 miembros que son elegidos entre las centrales de trabajadores, entre los jubilados, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajadores judiciales. Y ese consejo asesor, luego de la consulta popular, por donde deben pasar los candidatos que sean seleccionados. Escuchamos a Liliana Parada, diputada por Unidad Popular.